Llamado a la entrega total. Ese es el título del mensaje que estaré compartiendo con ustedes en esta mañana. Y voy a pedirle que mantengan sus Biblias abiertas en la carta de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Esos son los versos que estaremos considerando esta mañana. Y nosotros podemos ver que la carta de Pablo a los romanos es una carta espectacular. A lo largo de los siglos hay muchos testimonios de cómo hombres y mujeres han sido transformados luego de exponer sus vidas a la lectura de la carta de Romanos. Y cómo después de esa lectura hay una comprensión exacta del mensaje del Evangelio encontrado allí, impactó y transformó sus vidas. Romanos es el Evangelio explicado y aplicado. En 16 capítulos que contiene la carta, nosotros encontramos las verdades fundamentales de la vida cristiana. Y vamos a repasar cuáles son esas verdades antes de entrar en el texto. Y por lo menos en Romanos capítulo 1, versos 1 al 17, nosotros vemos la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta primera parte vemos la justicia de Dios revelada por fe. Luego, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, nosotros encontramos la condición espiritual de toda la humanidad. Ahí encontramos cómo Pablo describe la condición en la que se encuentra el ser humano sin Cristo. Y específicamente en los versículos del 10 al 20 del capítulo 3, él comienza a decir que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, y empieza a decir una cantidad de cosas sobre cómo se encuentra la humanidad. Por citar solamente algunas, les llama sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esas son solamente algunas de las descripciones que da Pablo en estos capítulos sobre la situación o la condición en la que se encuentra el ser humano sin Dios. Pero esto no termina allí. Es sobre esta horrible condición de tinieblas donde viene a alumbrar la luz del precioso Evangelio. Y es por eso que desde el capítulo 3:21 hasta el capítulo 5, nosotros encontramos la salvación por gracia mediante la fe en Jesús. Él vino a vivir una vida perfecta y a entregarse en la cruz por amor a nosotros. Y cuando Él entregó su vida y resucitó de los muertos, viene a hacer con nosotros el intercambio más maravilloso que cualquier persona puede hacer. Él no solamente viene y nos entrega su justicia para que podamos estar juntos delante del Señor, sino que también se llevó nuestro pecado. Se llevó nuestro pecado y nos entregó su justicia. Y es por eso que en el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestra condición antigua era enemistad contra Dios. Estábamos completamente alejados. Pero el Señor vino a justificarnos mediante la fe y a reconciliarnos con Dios. Ahora, en los capítulos 6, 7 y 8, se nos dice que debido a nuestra unión con Cristo, todos los que hemos sido justificados, hemos sido también santificados. La santificación es algo que ocurre en nuestras vidas en el momento en el que el Señor venimos a Él en arrepentimiento y fe. Él nos justifica y nos santifica. Pero hay una santidad progresiva que se va dando en el transcurrir de nuestras vidas. El Señor va santificándonos. Y en los capítulos 6, 7 y 8 podemos ver eso. Luego, del 9 al 11, Pablo habla de la elección de Israel y de cómo Dios siempre ha reservado a lo largo de los tiempos un remanente de su pueblo Israel. Pero también habla de la misericordia de Dios hacia el pueblo gentil, que allí entramos cada uno de nosotros. El pueblo gentil es todos esos pueblos del mundo
todos, absolutamente todos a los que el Señor ha extendido la posibilidad de salvación. El Señor quiere que todos nos arrepintamos de toda lengua, tribu y nación, y de esa manera, en los versículos 33 y 36 del capítulo 11, Pablo concluye diciendo unas palabras maravillosas. Él dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo concluye este capítulo 11 hablando acerca de lo grandioso que fue la obra de salvación que nuestro Señor hizo a favor nuestro. Él explica cómo el Señor salva a su pueblo Israel, pero en un momento determinado extiende la salvación para los gentiles, hace entrar a celo a su propio pueblo para así extender la salvación para todo el mundo. Y lo que Pablo está diciendo en estas palabras, que tal vez podrían ser a primera instancia difíciles de comprender, él lo que está haciendo es expresando lo maravillado que él se encuentra por el plan de salvación que nuestro Dios había ideado para cada uno de nosotros. Eso es hasta el capítulo 11. Pero desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de la carta encontramos la parte práctica, es decir, el evangelio aplicado. Todo lo que Pablo viene enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es la parte, podríamos decir, teológica, la parte teórica de lo que es el evangelio. Pero del 12 al 16, ahora él va a decir, en base a todo esto que ya ustedes han comprendido, ahora esta es la manera en la que ustedes deben vivir. Y ahí entramos en lo que nos corresponde hoy, que es el capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a leerlo nuevamente y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que vamos a ver en primer lugar es que el evangelio es el fundamento de la vida cristiana práctica. Todas las exhortaciones que vamos a ver a continuación están relacionadas con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Pablo primero presenta el evangelio y luego viene con los mandatos, con las exhortaciones. Un médico no puede decirle a un paciente: mira, ven acá, tómate este tratamiento y ven en un mes. Y en un mes que vengas, después de que te hayas tomado todo eso, bueno, te evaluamos para darte un diagnóstico y ver qué es lo que tienes. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno va al médico, lo primero es, te examinan, te dan el diagnóstico, esto es lo que tienes, y después buscan un medicamento que vaya acorde con el diagnóstico. Entonces, lo que Pablo hace en toda esta carta es ir a lo primero, que es presentar las verdades del evangelio, para luego poder hacer las exigencias a esas personas que tenían que vivir a la luz del evangelio. No podemos nosotros, y es muy común a veces, exhortar a personas que no conocen a Cristo a que vivan a la luz de las Escrituras. Y es algo, mira, y alguien que no tiene a Cristo, mira, pero es que tú tienes que vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero si esa persona no ha creído, la Biblia dice que el evangelio para ellos es locura. Ellos necesitan conocer el evangelio, que les presentemos principalmente a Cristo. En los primeros 11 capítulos de Romanos contienen 315 versículos en los que solo aparecen 6 exhortaciones. Pero solo en el capítulo 12 hay más de 20 exhortaciones y mandatos. Es decir, el triple, más del triple. En los primeros 11 capítulos solamente 6, y aquí en un capítulo vamos a ver el triple de lo que vimos allá al inicio. Y es interesante también la forma en la que él comienza este capítulo. Comienza diciendo, así que, y esto nos deja a nosotros en claro que él está en una continuación de algo que ya ha venido diciendo.
Nadie empieza una conversación diciendo así que y después arranca. Él dice ese así que porque eso va conectado con lo que viene hablando en el capítulo 11 y en los capítulos anteriores. Entonces, si en el 11, él termina en el último versículo diciendo, porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Así que, y entonces allí donde entra a decir, os ruego por las misericordias de Dios. Misericordia, ahí cuando Pablo dice que ruega por las misericordias de Dios, me parece principalmente muy impactante la forma en que Pablo, la humildad con la que Pablo se dirigía a las iglesias a las que le escribía. Pablo tenía una autoridad dada por Dios para tal vez llegar de otra forma, pero Pablo era una persona humilde y que nos enseña hoy en día a todos los ministros del Señor de cómo debemos dirigir a la iglesia. Os ruego. Él les llega rogándole a ellos que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros merecíamos antes de conocer al Señor, ¿qué? El infierno, porque habíamos pecado, éramos enemigos de Dios, pero por su misericordia Él no nos da el infierno. Más bien por gracia, que es recibir lo que no merecemos, nos entrega el cielo. Pero Pablo aquí dice de manera plural, él dice, os ruego por las misericordias, porque son muchas las misericordias del Señor. Y yo estoy seguro que todos aquí pudiéramos pasar días enteros hablando de cómo Dios ha mostrado misericordia a nuestras vidas y lo sigue haciendo cada día. El simple hecho de que estemos en este momento acá escuchando la palabra de Dios, de que usted esté respirando, eso es una muestra de la misericordia del Señor. Porque lo que merecíamos anteriormente no era nada menos que la muerte. Entonces, Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en el Salmo 136, que es un salmo dedicado completamente a hablar de la misericordia de Dios, el verso 1 nos dice que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. En la clase de Escuela Bíblica Dominical hoy también hablamos mucho acerca de la misericordia de Dios, de cómo Dios tuvo misericordia de David y Dios dice que sus misericordias son perpetuas y por eso nosotros hoy seguimos siendo partícipe de esa misericordia, de que muchas veces no recibimos lo que merecemos de parte del Señor porque Él se apiada de nosotros. Las misericordias de Dios no se agotan todo el día y es por causa de Cristo. Las misericordias de Dios comienzan aún antes de nosotros nacer. La Biblia dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y eso fue sabiendo que nosotros seríamos malos, que le fallaríamos y que Él tendría que pagar con su propia vida por nuestro pecado. Pero aún así, Él tuvo misericordia de nosotros. Así de grande es la misericordia del Señor. Y ahí en ese texto, cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, específicamente les está diciendo a ellos, recuerden lo que hemos hablado en lo anterior de la carta, de que ustedes estaban muertos en delitos y pecados y que aún así el Señor, siendo justo, entregó su vida, pagó por los injustos, para que nosotros por gracia, mediante la fe, obtengamos la salvación. La misericordia de Dios no se agota y es nueva cada mañana para nosotros. En segundo lugar, vemos que la vida cristiana práctica se puede resumir en dos verdades fundamentales. Y la primera de ellas es que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando un judío escuchaba la palabra sacrificio, pensaba en tres cosas: templo, sacerdote y animal. Estos eran los elementos fundamentales para la adoración en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que estos tres elementos señalaban a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, en aquella escena cuando el Señor entró al templo y volteó las mesas porque habían convertido el templo en un mercado, nosotros encontramos que el Señor se molesta y Él les da una declaración a ellos que no entendieron, y es que le dice que Él podía derrumbar el templo y en 3 días volverlo a levantar. Ellos no entendían, y la razón por la que no entendían, después el Señor lo aclara. Juan 2, 21 dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor Jesucristo es el templo, y por eso es que hoy la adoración
no está limitada a un sitio, no está limitada a que, bueno, el templo está en Jerusalén, allá es donde hay que ir a adorar. El templo es nuestro Señor y por eso podemos adorar en cualquier lugar en el que nos encontremos. Lo segundo es que habla de sacerdocio. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser también ese gran sumo sacerdote que ofreció el sacrificio más grande que haya existido por amor a nosotros. Pero también nuestro Señor es el sacrificio. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente manera: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor no solamente fue sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Es decir, Él fue a presentar el sacrificio, pero fue Él mismo el sacrificio. Ahora nosotros, debido a nuestra unión con Cristo, somos también templo de Dios, una nación de sacerdotes, y somos el sacrificio. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, y quiero que preste atención a esta verdad tan maravillosa que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que nosotros, en nuestra unión con Cristo, también venimos a ser templo de Dios, sacerdotes, y también tenemos que presentarnos en sacrificio. Pero nuestro sacrificio no es como el del Señor. Cristo hizo un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nuestro sacrificio es para consagrarnos por lo que Él ya hizo a favor nuestro. Lo que Pablo está diciendo es que debemos entregar todo nuestro ser como una muestra de agradecimiento a Dios por su misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se hacía como el sacrificio, con un animal. Acá el sacrificio somos nosotros mismos. Debemos desgastarnos para Dios, eso es lo que está diciendo Pablo. Y nosotros encontramos que el sacrificio de Cristo no fue a medias, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la forma en que se realizaban los sacrificios, no era que ellos venían y agarraban cualquier animalito y decían, bueno, este voy a agarrarlo y me lo llevo para presentarlo en sacrificio. No, decían que tenían que ser animales puros, animales que estuvieran en perfecta condición, es decir, un sacrificio que también era lo mejor que existía para el Señor. Y nuestro llamado, por eso el título de la predicación, un llamado a una entrega total, es porque el sacrificio que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos no es un sacrificio, bueno, a medias, o bueno, el Señor lo acepte así como lo puedo entregar. Es un sacrificio total, completo, una entrega total de nuestro ser. La adoración no es algo que nosotros hacemos en un lugar determinado, un día de la semana específico. Adoración es la entrega total de todo nuestro ser al Señor cada día, cada segundo de nuestras vidas. Entregar nuestro cuerpo como sacrificio es convertir en adoración todo lo que nosotros hagamos. Si lo que nosotros vamos a hacer no lo podemos hacer en el nombre de Jesús, ni dar gracias a Dios por eso que vamos a hacer, entonces es mejor que no lo hagamos. Este me parece un buen filtro para nosotros evaluar nuestras motivaciones cuando vamos a hacer algo o cuando en algo que pensamos hacer no estamos seguros si está correcto o no está correcto. Bueno, eso que voy a hacer, puedo yo antes de hacerlo decir gracias Señor porque voy a hacer esto. Por poner un ejemplo, imagínese usted decir gracias Señor porque voy a chismear aquí un ratico. Eso usted no puede dar gracias. Y si usted no puede dar gracias es mejor no hacerlo. Gracias Señor porque vengo a murmurar un rato. Eso no lo puede hacer. Entonces antes de murmurar, pregunte, ¿puedo dar gracias? ¿Será murmuración? No es. Señor, gracias por lo que voy a decir. Y si usted se siente redarguido, mire, quédese mejor en silencio. Romanos 6:11, miren, Pablo, esto de presentarnos como un sacrificio vivo no es algo que él comienza aquí en el capítulo 12.
desde principios en la carta, él viene hablando. Y en el capítulo 6, ya él venía diciendo con otras palabras esto que nos está diciendo en el capítulo 12. Fíjense Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya había un mandato al morir al pecado y considerarnos vivos para Dios. Y en los versículos del 12 al 14 de ese mismo capítulo 6, él dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí hay un mandato en que nosotros no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado, sino que tenemos que presentarlo a nuestro Señor. Que debemos mostrar con cada acto de nuestro cuerpo que Cristo es más importante para nosotros que cualquier cosa. Miren, hermano, nosotros hablamos mucho de salvar almas, hablamos mucho de cuidar nuestra alma, y eso claro que está bien. Pero Cristo cuando salva todo nuestro ser, y exige que nosotros guardemos la totalidad de nuestro ser. Hoy es muy común escuchar, bueno, es que Dios ve solo el corazón. Si no, miren allá cuando lo dijo, que estaba con David, y sacan de contexto ese texto y no toman en cuenta otros pasajes de la Escritura para decir, bueno, Dios ve solamente el corazón, así que no importa lo que yo haga con mi cuerpo, no importa lo que yo haga con mi vida, porque Él ve solamente el corazón. Y suena tan romántico y suena tan bonito y sentimental, y todo el mundo empieza a decir cuando no lee la Biblia, sí, es verdad, Dios ve lo que está dentro y eso nadie lo conoce y por eso me juzgan. Y no es así. El Señor en toda su palabra nos manda a nosotros a guardarnos por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os santifique por completo. Es con nuestro cuerpo que nosotros hacemos la mayoría de las cosas, o con lo que hacemos todo. Usted camina para caminar, para comer, para servir al Señor, para pecar. Usted utiliza su cuerpo, ¿sí o no? Entonces nuestro cuerpo es importante también guardarlo para el Señor. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz del Señor no es algo que nosotros hicimos un día cuando repetimos una oración y ya. Tomar la cruz del Señor es algo de todos los días de nuestra vida cristiana. Cada día en la mañana, cuando nosotros nos levantamos, debemos tomar nuestra cruz. Y usted no me va a decir que eso es súper fácil. Nada, yo me levanto, agarro esa cruz y me voy y todo es chévere. Porque cuántas veces no nos ha provocado a nosotros, después de haber tomado la cruz, soltar la cruz, bajarnos un momentico y solucionar algún problema por las malas. Eso ha pasado por la mente de cada uno de nosotros en algún momento. No me diga que no le ha provocado a usted en un momento de repente a hablarle, responderle mal a una persona o hasta agredirlo, cualquier cosa. Eso es lo que el enemigo o nuestra carne quiere hacer en un momento. Y es por eso que nosotros debemos crucificarnos con Cristo, y eso es algo de todos los días. Cuando nosotros nos bautizamos, hay una frase que decimos, y es que yo muero para el mundo y vivo para Cristo, ¿verdad? Y muchas veces personas pueden pensar que eso es algo literal, de que bueno, yo me sumerjo y después que salgo no siento nada. Se acabó el deseo por el pecado, ya mi carne ahora está glorificada y no siento nada. Eso no es así. Hay una frase que me gusta mucho de Martín Lutero, que él decía que pensó que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero que él se dio cuenta que el miserable sabía nadar. Entonces que le tocaba todos los días agarrarlo y ahogarlo. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos, hay una nueva lucha, hay una nueva batalla contra nuestra carnalidad, y solamente si tomamos la cruz, solamente si nosotros ahogamos a ese viejo hombre constantemente, vamos a poder cumplir con lo que la palabra de Dios nos está exigiendo, que es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a nuestro Señor.
Adorar es que lo que yo pienso, digo y hago esté en armonía con Dios. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, venimos a seguir adorando, porque se supone que somos adoradores que nos unimos a adorar juntos aquí, pero nuestra vida completa tiene que ser una vida de adoración al Señor. Nosotros podemos cantar, predicar, servir cada domingo, pero si el resto de la semana yo presento mi cuerpo para pecar, yo me estoy engañando a mí mismo, porque al Señor no lo puedo engañar. No puedo presentarme, bueno, ya agarré 3, 4 cargos en la iglesia, ese día, mire, yo voy santico, ese día voy y hago lo que me corresponde porque, bueno, estoy en la iglesia, pero entonces en la semana presento mi cuerpo no como sacrificio vivo al Señor, sino para pecar. Y ahora el texto dice que presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor es nuestro culto racional. La entrega de nuestro ser a Dios es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Una vez que tenemos un entendimiento claro de las misericordias de Dios, cualquier otra cosa que hagamos que no sea un sacrificio total y completo a Dios es irracional. Es completamente irracional que si nosotros hemos gustado la misericordia del Señor, que si nosotros hemos conocido al Señor, como si nada presentemos nuestros cuerpos o hagamos un sacrificio a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Por eso la única forma racional de vivir después de conocer al Señor es presentando todo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Él. El otro punto es que debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en este versículo 2 nosotros encontramos 2 mandamientos, un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. El primero, que es el negativo, dice que no os adaptéis a este mundo, no seamos iguales que este mundo. En otras palabras, no permitas que este mundo te engañe. Y cuando habla del mundo se refiere al sistema de valores que va contra los principios establecidos por Dios. Cuando nosotros miramos allá afuera nos damos cuenta de que todo lo que el sistema del mundo quiere proponer o establecer, en su mayoría, por no decir en su totalidad, es contrario a lo que el Señor establece en su palabra. Y este mundo, muchas veces de forma sutil e insistente, trata de seducirnos, pero no es tan malo. Tú no te estás dando cuenta que fulano lo hace y el otro, ¿y por qué tú no lo puedes hacer? Si Jesucristo se emborrachaba y tomó vino, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y empieza el enemigo a tratar de buscar la manera en que tú te adaptes a lo que el mundo quiere que hagas. Y la realidad y lo que el Señor nos dice a nosotros es que el mundo puede hacer muchas cosas. Ellos pueden, pero nosotros no. Porque nosotros le pertenecemos al Señor. Cuando estábamos sin Cristo, presentábamos nuestros cuerpos a todo lo que era pecado. Pero después que conocimos al Señor, la única forma racional para nosotros es presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a nuestro Señor. Pablo ordena que nos rebelemos contra ese sistema, que dejemos de ser pasivos porque el mundo no lo es. Mientras nosotros callamos y escondemos la verdad de Dios y nos encerramos, el mundo promueve a los 4 vientos la maldad. Tenemos que dejar de ser pasivos, mis hermanos, porque el mundo no lo es. Nosotros nos hemos convertido en pasivos y el mundo la víctima. El mundo se ha encargado de proclamar y decir que la iglesia ataca, que la iglesia nos ataca, que la iglesia nos tiene así asado. Y entonces la respuesta de nosotros fue, bueno, para que no se ofendan, nos quedamos quietecitos y no hacemos nada. No, eso es un engaño del enemigo, porque nosotros no estamos ni ofendiendo a las personas, nosotros más bien amamos a las personas y por eso es que queremos proclamarles la verdad. No podemos ser pasivos ante toda la maldad que se presenta cada día en este mundo. Y la razón por la que hoy en día la iglesia ha tenido poca influencia o poco impacto en el mundo es porque por nuestra pasividad el mundo ha tenido mucha influencia dentro de la iglesia. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. El Señor nos ha llamado a nosotros a proclamar las verdades del Evangelio sin importar lo que el mundo diga. Y la palabra allí, transformaos, no os conforméis a este,
a este mundo, sino transformaos. Esta palabra en el original es metamorfosis. Y algo interesante que vi allí en el texto es que esta palabra está escrita en imperativo pasivo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un imperativo pasivo? Bueno, que es un mandato que el Señor nos está dando, pero que no somos nosotros los que podemos de manera natural o personal decidir obedecer ese mandato. Nos está diciendo que debemos ser transformados. Pero es un imperativo pasivo, es decir, un mandato que no somos nosotros quienes lo hacemos, porque es el Señor el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Lo que sí hacemos nosotros es presentarnos ante el Señor, y cuando nos presentamos y nos humillamos, Él es quien hace esa transformación que el versículo está demandando que se haga en nuestras vidas. Solamente el Señor es quien tiene el poder para transformar a cualquier persona. Hombre no cambia a hombre. Mire, por más bonito que una persona se explique y hable, no tiene el poder para cambiar. Solamente Dios, a través de su palabra, puede transformar nuestras vidas. La santidad no es nosotros con nuestras fuerzas tratando de cambiar nuestra conducta, sino dejar que el Señor, a través del Evangelio, lo haga. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Qué hacemos nosotros? Nos presentamos y le decimos: Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y el Señor utilizará la palabra, y como su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, al yo humillarme, el Señor santifica mi vida. No podemos con nuestras propias fuerzas traer santidad a nuestras vidas. Es el Señor quien nos santifica a través de su palabra. Otra cosa es que no es solamente recibir información para cambiar. Es una transformación, es el proceso en el que Dios pasa de un estado a otro en nuestras vidas. Eso es lo que realmente necesitamos, no simplemente un cambio y bueno, con mi fuerza, es transformación. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El mismo proceso que Dios usa en nuestra salvación, lo usa para nuestra santificación. En el momento en que creemos, somos transformados por el Señor, pero luego en todo el caminar con Cristo seguimos siendo transformados por Él. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Hay una analogía que a mí me encanta de la forma en que el Señor transforma nuestras vidas. Y es que el ejemplo de la analogía es que si usted pone allí un plato con la comida más espectacular que usted pueda imaginarse, lo que más le guste, un pasticho, un pollo, no sé, y del otro lado pone basura, algarrobas, y usted tiene un puerco aquí amarrado y usted lo suelta, ¿para qué plato se va a ir el puerco? Se va a ir para las algarrobas, para la basura, para todo eso, porque es su naturaleza, ¿cierto? Pero imagínense que tuviera alguien el poder de agarrar a ese puerco que está allí comiendo y transformarlo en un ser humano. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Se sentiría avergonzado de encontrarse comiendo basura, soltaría eso y cambiaría para el otro plato, ¿cierto? Bueno, la transformación ahí cuando dice que el que está en Cristo nueva criatura es, lo que realmente hace el Señor en nuestras vidas es idéntico a eso. Nosotros nos encontrábamos comiendo del plato del pecado, deleitándonos en el pecado y en todas las cosas malas, y no nos parecía para nada malo. Y cuando el Señor hace la transformación, es allí donde nosotros sentimos vergüenza por nuestro pecado y nos cambiamos de plato y empezamos a gustar de las bendiciones que nuestro Señor nos da. Entonces ocurre una transformación completa. Pero en Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después que usted ya creyó y es una nueva criatura, en todo ese caminar, el Señor va a seguir perfeccionando nuestras vidas a través de una transformación. Por eso el texto dice: transformaos por la renovación de nuestro entendimiento. Mientras más nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y a la comunión con Dios en oración, vamos a ver cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra forma de vivir en general va a ser transformada. Y si nuestra vida, después de haber creído en el Señor, no está siendo transformada,
quizás es porque nosotros no nos estamos exponiendo a la palabra de Dios y no estamos buscando al Señor en oración. No hay una sola persona que busque tener una relación con Dios y que dedique tiempo a la comunión con el Señor y que no sea transformada. Es imposible estar con el Señor y no ser transformado. Todo el que está cerca del Señor será cada día moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente, escuche bien, si nuestra mente está siendo constantemente renovada, vamos a experimentar la bendición de una vida transformada. Y comenzaremos a ver la hermosura de Cristo por sobre todas las cosas y a deleitarnos en Él. Entonces, solo así vamos a poder conocer lo que es bueno, agradable y perfecto, como dice allí el texto. La razón por la que muchas veces no vemos en nuestra vida la constante transformación del Señor es porque nuestra vida tal vez no está siendo puesta en sacrificio a nuestro Dios. Tal vez las cosas vanas de la vida están desviando nuestra mirada, nos están cargando, nos están preocupando cosas de las cuales el Señor tiene cuidado. Si nosotros pasamos más tiempo de nuestra vida revisando Dollar Today para ver a cuánto cambió el dólar y desesperarnos, si pasamos más tiempo de nuestras vidas preocupados porque las cosas están subiendo, si pasamos más tiempo de nuestra vida viendo noticias y cosas que lo que hacen es cargar y cargar y cargarnos más, no estamos exponiendo, no estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, sino a las cosas vanas. Y con esto no quiero decir que usted no pueda revisar a cómo está el dólar, claro que sí. Pero lo principalmente exponerse al Señor para que nuestra mirada esté en Cristo y eso no nos aturda. ¿Nos afecta? Sí, claro que sí. Pero nosotros tenemos un Dios que está al control de todas las cosas que pasan y lo que pueda estar pasando en el país no se le ha olvidado. Y tenemos nosotros que sí, levantar nuestra voz en contra de las injusticias que vemos, pero siempre guiados por nuestro Señor, llenos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la mente es renovada y tu vida transformada, no solamente vas a entender la voluntad de Dios, sino que vas a estar de acuerdo con Él, que eso es lo más importante. Lo más importante no es solamente entender, sino comprender que es lo más importante lo que Dios está permitiendo. Por eso el texto no dice para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. El texto dice para que lo compruebes, es decir, para que lo vivas, para que tú compruebes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hablar de sacrificio a muchos les puede hacer pensar que van a vivir una vida miserable aquí y bueno, y que la recompensa será en el cielo y más nada. Y bueno, no importa, tenemos que vivir como hesitos aquí y simplemente vamos a pasarla mal porque bueno, la recompensa está únicamente allá en el reino de los cielos. Y a veces eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos, que no hay nada bueno para nosotros en esta tierra, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros vemos que la Escritura dice que Cristo vino a darnos vida y una vida ¿cómo? En abundancia. Y una vida en abundancia no es simplemente de solo sufrimiento. Es una vida que comenzamos a disfrutar aquí en la tierra, en medio de luchas, pruebas y aflicciones. Eso es verdad porque también es una verdad bíblica. Vamos a pasar por luchas, pruebas y aflicciones, pero en medio de esas luchas, pruebas y aflicciones, nosotros podemos vivir una vida abundante porque si vivimos en el Espíritu, ¿qué va a suceder? Vamos a poder experimentar la paz del Señor, el amor del Señor, la gracia de Dios. Vamos a poder vivir en bondad, en justicia, en paciencia, en mansedumbre, en todo lo que dice la Escritura. ¿Es fácil? No, claro que no es fácil. Suena muy fácil decirlo, pero es una lucha constante que nosotros tenemos todos los días. Recuérdense, ahogar al viejo hombre para poder vivir y experimentar en el Espíritu lo que el Señor quiere para nuestras vidas. De manera que entregarnos por completo a Dios con estos mismos miembros que en otro tiempo usamos para pecar, pero que ahora los usamos para servirle a Él y buscar su gloria en todo. Es la única forma razonable de vivir. Eso es lo que está diciendo el texto. Que todo nuestro ser sea presentado a Dios cada día para servirle a Él, para agradar a nuestro Señor. Es la única forma razonable de vivir. Nosotros vemos en el libro de Filipenses capítulo 3 que Pablo, unos 30 años después de haber conocido al Señor, dice unas palabras que son muy conocidas. Y es cuando él expresó que él tenía todas las cosas por basura
que él había tenido, que todo lo que él tenía lo tenía por basura, solamente por ganar al Señor. Él conoció al Señor y él dice que todo estaba por basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Y una pregunta para que reflexionemos. ¿Será que podemos nosotros decir lo mismo que Pablo? ¿Será que esa es lo que hay en nuestro corazón? Y ya para concluir, hoy yo he hablado con ustedes, en primer lugar, que el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana práctica. Y en segundo lugar, que la vida cristiana práctica se puede resumir en dos verdades fundamentales. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. Mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? No ayer, no hace una semana, no hace un mes. Yo quiero que en este momento nos examinemos de manera personal. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? Aquí en este momento donde estamos. ¿Cómo estamos hoy nosotros como iglesia? Es también una pregunta importante. ¿Será que estamos procurando como iglesia la gloria de Dios en todo lo que hacemos? Porque tal vez si nosotros no estamos espiritualmente bien y estamos fríos, es porque quizás hemos olvidado las misericordias del Señor y hemos desviado nuestra vista de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no tenemos que vivir de esa manera. Hoy es un buen día para que nosotros volvamos a meditar en las misericordias de Dios y principalmente y más importante, para que nuestra mirada esté nuevamente puesta en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, lo que hemos vivido en este mes de aniversario, lo que hemos hablado acerca de una mente renovada y una vida transformada, no es algo que simplemente tiene que quedar como una celebración del mes de marzo. Lo único que le daría sentido a los 78 años que acabamos de celebrar en marzo es que a partir de hoy nosotros podamos vivir esta palabra y que el próximo aniversario podamos ver un resultado en nuestra iglesia de que si nuestra mente ha sido renovada, nuestra vida será transformada. Si no, de otra forma, no tiene sentido. Y a quienes nos visitan hoy, a quienes hoy han escuchado este mensaje, yo quiero decirte que la palabra de Dios es viva y que si tú hoy has entendido este mensaje, si has entendido que desde el principio nosotros éramos pecadores, pero que Cristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna, si tú has entendido estas verdades y quieres venir a Cristo en arrepentimiento y fe, este es el momento para que tú reconozcas tu necesidad del Señor y empieces a vivir una vida que le agrade al Señor, que puedas entregar la totalidad de tu ser. Y como su palabra dice, que a quien le confiese públicamente, Él le confesará delante del Señor, y a quien le niegue públicamente, Él le negará delante del Señor. Yo hoy quiero pedirte que si esta palabra ha llegado a tu vida y quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, que valientemente allí donde estás levantes tu mano en reconocimiento de tu necesidad de Cristo. ¿Hay alguien que hoy quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Puedes levantar la mano allí donde estás? Bueno, no hay nadie, pero la palabra del Señor ha sido expuesta y no regresa vacía, y eso es lo importante, que puede germinar en cualquier momento, y damos gracias al Señor también por nuestra iglesia. Y rogamos al Señor para que Romanos 12, del 1 al 2, para que ese mensaje que está allí sea una realidad en nuestras vidas. Para que podamos recordar las misericordias del Señor. Para que podamos también presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor, que es nuestro culto racional. Y para que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta.
Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque no regresa vacía. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra transformará nuestras vidas y lo continuará haciendo hasta el día de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, porque si algo reconocemos es que somos débiles. Si algo reconocemos es que somos torpes, Señor, y que con nuestra fuerza no hay absolutamente nada que podamos hacer. La única forma para que nosotros podamos ser transformados es que tomemos la decisión de acercarnos a ti, de humillarnos a ti y de decirte, Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente y que podamos ser de bendición para nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque concluimos este mes de marzo en el que nuestra iglesia cumplió 78 años. Y yo te ruego para que en el aniversario número 79 podamos seguir teniendo memoria de tus misericordias y podamos encontrar entre toda nuestra iglesia una mente renovada y una vida transformada. En el nombre de Jesús, amén.